Nuestro texto está en Romanos 6, en el verso 23, la conclusión de este tremendo capítulo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivimos en un mundo crecientemente pluralista y también en una sociedad particularmente como la de este país. Esto es una realidad cada vez más clara. Hay todo tipo de nacionalidades, procedencias de los que estamos aquí y de los que vivimos en esta ciudad y esta comunidad. Hay diferentes estados sociales, hay también trasfondos culturales diversos. Podemos decir que hay mucha diversidad tanto en el terreno económico como de las ideas que podemos tener las diferentes personas que vivimos en este lugar y en todo este mundo. Pero la palabra de Dios, la palabra eterna, solo conoce una distinción, solo conoce una diferencia. Y por lo tanto, si a la luz de los hombres son muchas las diferencias, para Dios solamente hay una. Y sobre esta vamos a considerar a la luz de la palabra de Dios en esta epístola a los Romanos, capítulo 6, en el verso 23. ¿Cuál es realmente la gran distinción que Dios conoce? Aquí Dios nos muestra realmente que solamente hay dos caminos, como tantas veces muestra en su enseñanza el Señor Jesucristo. Solamente hay dos vidas, solamente hay dos puertas. Hay una realidad clara de división entre los hombres. Y por lo tanto el Señor Jesucristo relativiza cualquier otra distinción y nos muestra que la verdaderamente importante es esta. Vemos que son dos caminos totalmente diferentes. Uno, el que llama aquí el camino del pecado, y otro, el camino de Dios. Dos caminos que nos muestra la Escritura desde el principio hasta el final de este libro y que nos revela e ilumina la realidad de la vida. Y queridos amigos y hermanos, todos estamos ya en uno. No estamos en la encrucijada para escoger entre un camino u otro, sino que todos sin excepción nacemos y andamos en un camino. Ese camino ancho, ese camino en el cual nos muestra que su fin, sin embargo, es tremendo, la muerte. La realidad a la cual todo hombre y mujer se revela. Toda persona se enfrenta a esa realidad que nos iguala aparentemente a todos sin excepción. Pero la palabra de Dios nos enseña otro camino, el camino de la vida. El camino que Dios nos revela y nos muestra aquí, que es totalmente diferente. No hay posibilidad, por lo tanto, para un terreno neutral, para un campo entremedio. Muchos piensan que realmente no tienen una idea definida tal vez sobre estas cosas, que ellos no saben qué piensan o qué creen sobre esto. Pero a la luz de la palabra de Dios encontramos que realmente no es posible. Tenemos que estar ya en uno de estos dos caminos. No hay la posibilidad de encontrarse en un espectro más o menos gradual, por el cual tenemos parte de un camino y parte del otro, por el cual por una cierta gradación podemos pasar progresivamente de un camino al otro. O nos encontramos en un camino o nos encontramos en el otro. Y aquí particularmente en nuestro texto el apóstol Pablo nos muestra ese contraste en dos aspectos, tres, incluyendo su destino final. La realidad del maestro al que servimos, de quien es el dueño de nuestra vida en primer lugar. Porque vemos que aquí, como tantas veces, la Biblia nos muestra que todo hombre, toda persona sirve a algo o a alguien. No nos hagamos ilusiones. El sueño de libertad, de independencia, de autonomía del hombre se basa fundamentalmente en un autoengaño. Pensamos que somos libres, que no servimos a nada o a nadie. Pero Dios en su palabra nos muestra que esto no es así. Todos servimos a alguien. Y a lo largo de este capítulo 6 comienza precisamente con esta paradoja. El hombre que se cree libre es verdaderamente un hombre esclavo. Esclavo de esa realidad que llama aquí la palabra de Dios y toda la Biblia el pecado. El pecado es un amo,
es un dueño y Señor que domina la vida de los hombres. La domina desde su nacimiento y a Él servimos y para Él vivimos. Y por lo tanto, la palabra de Dios nos contrasta aquí lo que significa servir a este amo, a este Señor que es el pecado, con el servicio, con la esclavitud a un amo Señor muy diferente, Dios mismo. Y el contraste no puede ser más grande. Realmente vemos que servir el pecado nos lleva a un camino con un destino muy diferente al que nos lleva a servir y reconocer a Dios con toda nuestra vida. Por eso aquí el apóstol Pablo nos muestra también en este texto la realidad de que según a quien servimos, también así es la realidad de nuestra vida ahora. Dice aquí que el pecado nos trae una trágica consecuencia. Su paga es muerte. Sin embargo, ahora, en este punto del camino, no vemos su destino. Y por lo tanto, aquellos que sirven, como todos lo hacemos naturalmente, al pecado, no se dan cuenta de las consecuencias a las que se enfrentan. Piensan que pueden vivir su vida como la han vivido hasta ahora y que nunca ocurrirá nada más que lo que han conocido. Pero hay algo, una realidad que nos muestra que esto no es así, la muerte. La muerte nos anuncia realmente la realidad de que hay un problema, que hay realmente un trágico destino. Y como vamos a ver, esa muerte no es nada más que el principio mismo de las consecuencias de esta vida sirviendo el pecado. La vida de servicio a Dios, de esclavitud a Dios, si queremos decirlo, puede parecer para algunos una vida terrible, limitadora, represora, opresora. Pero sin embargo, a la luz de las palabras del Señor Jesucristo, es la verdadera libertad. Paradójicamente, quien sirve a Dios es el que es verdaderamente libre, y aquel que se cree libre es verdaderamente esclavo del pecado. Hay, por lo tanto, un contraste entre lo que la gente habitualmente piensa de su propia vida y lo que Dios nos dice acerca de ella. Muchos se consideran libres cuando en realidad son esclavos. Y muchos que piensan también que servir a Dios es una esclavitud, no conocen la verdadera libertad que hay en Él. Por lo tanto, aquí nos recuerda también la enseñanza de Jesús una y otra vez, de que no podemos servir a dos señores. No es posible poder compartir la lealtad por igual, complaciendo a nuestro dueño por igual, teniendo dos señores al mismo tiempo. Esto es lo que a muchos de nosotros nos gustaría, en cierta forma, no tener que elegir, no tener realmente que dedicarnos solamente a la causa de uno, sino intentar compartir, intentar vivir con esa doble lealtad. Pero el Señor Jesús nos muestra que quien pretende servir a dos señores, en realidad no lo sirve, porque no complace verdaderamente a esos dos señores. Y como Josué en el Antiguo Testamento nos llama la palabra de Dios también a tomar una decisión. Decidir ahora a quién queremos servir. Darnos cuenta realmente de qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. ¿Queremos seguir teniendo un corazón dividido? ¿Intentar complacer a dos señores y maestros por igual? ¿O vamos finalmente a escoger qué vida es la que vamos a seguir? Y esta es la opción también a la cual la palabra de Dios nos pone hoy, a todos nosotros, sin excepción. Y por lo tanto, al salir de este lugar y escuchar esta palabra, ninguno de nosotros puede decir que no sabía realmente a dónde iba el camino de su vida. Podemos especular sobre otras personas que no conozcan la Biblia, que no sepan sobre estas cosas, pero tú y yo, por lo menos, no tenemos excusa. Sabemos cuáles son esos dos caminos y a dónde nos llevan. Y nos dice aquí la palabra de Dios en segundo lugar que no solamente son de servicio a dos señores diferentes, sino que también tienen condiciones en las cuales se vive también de una forma muy diferente. El camino que sirve al pecado, vemos que es el camino que lleva un salario, una paga. Es el camino que se rige por la ley de lo merecido y de lo justo. Esto para algunos les resulta tremendamente extraño. ¿Cómo puede ser que el camino del pecado sea el camino de justicia?
Lo que nos muestra la palabra de Dios es que el pecado no tiene la última palabra. Es Dios en su ley y su voluntad perfecta el que hará que el pecado tenga su salario, su consecuencia. Y por lo tanto nadie delante del juicio de Dios podrá presentarse un día y decir que su veredicto no es justo. El Señor pagará a cada uno conforme realmente a su justicia. ¿Y a qué nos dice aquí la palabra de Dios? ¿Cuál es esa consecuencia, ese salario? El resultado de lo que realmente debemos y merecemos, la muerte. Y no hay lugar a dudas, por lo tanto, que como leímos en el capítulo 3 de esta carta, todo hombre es declarado injusto a los ojos de Dios porque todo hombre muere. No hay criatura que viene al mundo, ni siquiera los más pequeños, que realmente no se enfrente a esta realidad que es la muerte. Si dudamos realmente a quién estamos sirviendo, de cuál es realmente el propósito de la vida, de vivir bajo ese dominio, no tenemos más que considerar la realidad de la muerte. Una realidad a la cual todos prefieren simplemente enfrentarse desde el silencio y acallar la realidad de su presencia, pero que sin embargo nos recuerda el problema de nuestra propia vida. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que el consecuencia, el salario, la paga de esa vida será justa. Dios, de acuerdo a su ley, actuará justamente trayendo esa consecuencia sobre nosotros. Pero sin embargo, sobre el camino de Dios, sobre este servicio que aquí nos muestra el Señor Jesucristo, encontramos otra realidad, la realidad de la dádiva, del regalo, del don inmerecido, de la gracia incomprensible. Por lo tanto, por toda la eternidad, aquellos que entren en el juicio de Dios y reciban su condenación, entrarán por la puerta que lleva el letrero, merecido, justo, lo debido, aquello que realmente es la correspondencia exacta a lo que su vida merece. Pero aquellos que entren en su reino, en su gloria, en su presencia, que conozcan la vida que viene de Él, entrarán bajo la puerta sobre la cual está la palabra regalo, un don, algo inmerecido, algo que no hemos ganado ni obtenido de ninguna forma por nuestra vida y por nuestros esfuerzos. Dos caminos sirviendo dos señores, pero también en condiciones muy diferentes. Uno es el camino de la paga, de la recompensa a lo que justamente hacemos. Otro es el camino del regalo y del don inmerecido. Y esto marca no solamente la entrada en este camino, sino que marca toda la vida del que vive en ese camino. Tal y como dicen la mayor parte de las religiones y como el hombre piensa en lo íntimo, interno de su corazón, todos creen que de alguna forma, según hacen en la vida, así reciben. Este es el principio que rige la mayor parte de los credos y la mayor parte de la filosofía de este mundo. Según eres y según haces, así recibirás. Si quieres algo en la vida, esfuérzate para poder conseguirlo. Es la ley de la causa y el efecto, el principio kármico por el cual todos los hombres, sea cual sea su cultura, religión, situación o filosofía, piensan que la vida se rige. Pero aquí nos encontramos con esta inmensa sorpresa. El camino de Dios, su propósito se muestra, sin embargo, en un don inmerecido, en un regalo, en algo que no podemos pagar, obtener o conseguir, con lo cual no solamente recibimos esa vida que viene de Dios, sino que también vivimos por medio de ella. La vida del que sirve a Dios es una vida por gracia, una vida en la que Dios se complace en dar como el Señor de su tierra la misma paga a todos sus empleados, como en la parábola del Señor Jesús, independientemente de lo que han hecho. Aquel Señor que fue a buscar siervos que trabajaran realmente como empleados en su tierra fue a diferentes horas del día. Recogió a algunos que estuvieron todo el día, bajo el más fuerte sol, en las peores condiciones de la jornada, y otros que apenas llegaron justo al punto de acabar el día. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando el capataz empezó
a pagar lo que el Señor indicaba. Todos recibían la misma paga. Y muchos se sintieron indignados. ¿Cómo puedo yo recibir lo mismo que este, que lleva todo el tiempo trabajando? ¿Cómo puede recibir este lo mismo que aquel que acaba de venir? Esto no es justo. Esto no puede ser. Pero la respuesta del Señor Jesús en esa parábola es la respuesta que Dios nos muestra siempre en su propósito. Dios es Dios y libre de mostrar su gracia de la forma que Él quiere. Si tú recibes de acuerdo a lo que Él realmente ha predispuesto de antemano, ¿de qué te quejas de ello? Si realmente vemos que Dios se comporta justamente, todo lo que haga, más allá de esa justicia, no es sino su gracia, su sola y buena voluntad, la forma en la cual quiere mostrar su disposición libremente, independientemente de lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, nos encontramos con dos caminos: el camino de la gracia, del regalo, y el camino por el cual recibimos el salario y el pago que nosotros merecemos. Pero sin lugar a dudas que las palabras del apóstol tienen en tercer lugar el mayor énfasis en su conclusión. La gran diferencia finalmente en estos ambos caminos está en su destino final. Hay dos destinos que hacen que realmente este mundo no solamente no es ahora igualitario, sino que tampoco lo será después de la muerte. Es paradójico que todas las grandes ideologías, filosofías y sistemas sociales y políticos han buscado la igualdad. Aquí hemos estado divididos en el mundo entre el este y el oeste, entre sistemas todavía hoy que viven bajo un pensamiento liberal y aquellos que buscan un modelo socialista. Pero todos, si os fijáis, buscan la igualdad. Igualdad de oportunidades o una sociedad más igual o justa. El sueño de cada hombre de alguna forma es poder llegar a una situación igualitaria. Pero la realidad, como sabemos, es que la vida está lejos de ser igualitaria. La gran sorpresa, por lo tanto, que nos trae el Señor Jesús es que detrás de esa realidad que iguala a todo hombre y mujer sin excepción, que es la muerte, hay, sin embargo, una gran desigualdad. El Señor Jesús nos muestra que hay dos destinos diferentes, que nuestra vida acaba de una manera muy distinta en unos y otros. Y solamente hay dos posibilidades y una gran cima entre medio. Como en la parábola de Lázaro y el hombre rico, nos muestra que Dios tiene grandes sorpresas detrás realmente del paso de la muerte. Algunos que no han contado se mostrarán que tenían un nombre y significaban mucho para Dios, como Lázaro. Y aquellos que disfrutaban del lujo y de las riquezas de este mundo y vivían para sí mismos, se encontrarán condenados a la eterna soledad, a tener que confesar su necesidad cuando ya nadie puede compensarla, a vivir la realidad de lo que significa la sed más profunda, la sed que nunca puede ser saciada. Hay hombres que superficialmente dicen que realmente no les preocupa esta idea, que ellos se lo pasarán muy bien en ese infierno, rodeados de sus amigos y camaradas en una fiesta continua de pecado. Pero quien así habla no sabe lo que es el infierno. El infierno es la soledad más profunda, es la necesidad nunca satisfecha, es la total y completa separación de Dios, que es la fuente de toda vida y de toda satisfacción. Y por lo tanto no hay nada más terrible que el destino eterno de aquel que se encuentra solo consigo mismo e insatisfecho para siempre. Sin embargo, aquellos que siguen el camino que aquí nos muestra Dios y que reciben esa dádiva de Dios, vemos que lo que tienen es vida eterna. ¿Y qué es esta vida eterna? El Señor Jesús dice que la vida eterna es conocer a Dios, al Dios vivo y verdadero. Aquel que conoce a Dios tiene la vida. La tiene ya en esta misma tierra, desde el momento que llega a conocerle, pero la tendrá también eternamente. Y el conocimiento de Dios es precisamente lo que necesitamos. Es el único que puede satisfacer lo más íntimo y profundo realmente del vacío que hay en nuestro interior.
Es como si todos lleváramos un agujero en nuestro corazón y nuestra alma, que solamente Dios puede llenar. Podemos intentar satisfacer nuestra vida de muchas maneras y modos, pero sin Él estaremos eternamente insatisfechos. Él es el único que puede colmarnos. Y por lo tanto la palabra de Dios no muestra una necesidad mayor del hombre que esta, que conocer a Dios. Porque no es solamente saber el sentido y razón de su vida, por qué estamos aquí, de dónde venimos, sino que es comprender lo que es la vida misma. Es poder entender a aquel que nos conoce por nombre, aquel para el cual nuestra vida significa y tiene un sentido eterno, aquel que ha puesto su afecto en nosotros, se ha puesto su amor desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, aquel que realmente no ha menoscabado ningún esfuerzo para hacernos venir a vivir en relación con Él para siempre. No ha habido obstáculo pequeño. Él mismo se ha hecho hombre, se ha encarnado, ha sufrido bajando a este mundo, ha sangrado, ha llorado, ha padecido como ninguno de nosotros podrá padecer y sufrir jamás. Y todo para poder estar a nuestro lado. ¿Piensas que vivir y conocer a alguien que se interesa de ese modo por ti te puede dejar indiferente? Si es así es porque no conoces realmente, verdaderamente, a quién le importa tu vida. Ciertamente que podemos pensar que nuestra vida tiene sentido por aquellos que queremos ahora, en este momento en nuestra vida. Pero como todo lo que hoy tenemos, hoy está y mañana no está. Tenemos el afecto y el calor de unos, pero luego viene la frialdad y el amor desaparece. Tenemos aparentemente la seguridad de los lazos y los vínculos de una familia, de aquellos que pensamos que contamos incondicionalmente con ellos. Pero en esta vida no hay nada incondicional, solamente Dios y su propósito es el que prevalece. Y por lo tanto la vida eterna es la superación de las grandes barreras que ahora nos impiden ser quienes debiéramos ser. En primer lugar, de esa realidad que denominábamos el pecado. El pecado es aquello que hace de nuestra vida una ruina, que mata y destruye lo que más vale e importa. Es aquello que nos hace hacer daño a los que más queremos. Es aquello que nos hace precisamente hacer lo que no queremos hacer. Es aquello que hace que todo lo que tiene ahora inmensa atracción, mañana pierda toda su fascinación. Es aquello que hace que todo lo que puede parecer motivado por los grandes ideales revele la más tremenda y profunda corrupción, egoísmo, ambición y codicia, deseo de poder y manipulación que arruinen nuestra propia vida como la de todos los demás. Pero Dios promete una vida libre de pecado a aquel que le conoce a Él. Porque conocer la verdad es conocer la verdad de aquel que nos hace libres. Es Cristo Jesús el que hace realidad que podamos ser libres de ese pecado. Es de esto de lo que nos habla este capítulo. Y por esto tenemos que hacernos una tercera y última pregunta en esta mañana. ¿Cómo podemos entonces obtener esa vida? ¿Cómo podemos pasar de ese camino de servir al pecado y ser esclavos de él, recibiendo su salario justo, que es la muerte, para recibir el regalo de Dios, que es la vida eterna? Y nuestro texto no nos deja lugar a dudas. Como al final del capítulo anterior, solamente hay un nombre por el cual todo esto es posible. Igual que en el versículo 21 del capítulo 5, solamente mediante Jesucristo, en Cristo Jesús, Señor nuestro, es posible esta nueva vida. Él es quien hace la diferencia, Él es quien rompe precisamente esa barrera divisoria, quien permite que podamos conocer una nueva vida, que podamos ser mucho más de lo que hemos podido ser hasta ahora y de lo que somos. Nuevas personas, nuevas criaturas, nueva creación en Cristo Jesús. Y Él lo hace posible en primer lugar viviendo la vida que ninguno de nosotros ha podido vivir. Él vivió justa y perfectamente. Él vivió entregándose a sí mismo por los demás, en el amor que ninguno de nosotros hemos podido mostrar ni mostraremos jamás, a pesar de nuestras bonitas palabras. Él es en definitiva el regalo mismo de Dios para nosotros. Es aquel por el cual
podemos recibir la vida misma. En su justicia, nosotros que somos injustos podemos encontrar la rectitud que no tenemos. En su verdad, nosotros podemos encontrar cómo finalmente esa verdad prevalece sobre todas nuestras mentiras. Él es nuestra justicia y nuestra justificación. Él es también la santidad, la vida nueva, la vida diferente que Dios promete a los hombres por medio de Cristo Jesús. ¿Qué es la santidad sino Cristo Jesús? Estar en Cristo es ser santo, recibir esa nueva vida. En Él tenemos todo lo que necesitamos para ser libres finalmente de esa contradicción del pecado. Es cierto que ahora vivimos en esa lucha todavía, y aquellos que estamos en Cristo Jesús y unidos a Él, todavía sufrimos esa contradicción en nuestro interior. Pero la gran promesa es que eternamente en esa vida ya no existirá más ese principio de contradicción. Seremos libres de todo pecado. Porque Él no solamente nos justifica, sino que nos une a Cristo Jesús. Dios ha querido darnos con ese regalo la unión con Él mismo. Estar en Cristo Jesús es recibir todos los beneficios que de Él vienen, pero también toda la vida que Él mismo representa. Por lo tanto, no hay nada comparable que la unión a Cristo. Es realmente la verdadera vida, la vida que permanece. Una vida realmente como ni siquiera podemos imaginar o comprender. Aquel primer hombre, Adán, fue puesto en un Edén, un paraíso, un huerto en el cual podía vivir en relación con Dios. Pero ni siquiera él llegó a conocer lo que significa esa vida eterna. Porque esa vida eterna viene de la liberación y salvación de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Va más allá del Edén para abrirnos la realidad de lo que significa ser libres de ese esclavo tiránico, de ese esclavo sanguinario y mortal que es finalmente el pecado para nosotros. Por lo tanto, en Cristo Jesús se hace realidad lo que para nosotros es imposible. Para Dios es posible. Él ha querido darnos, por lo tanto, un regalo por el cual ya no cabe la jactancia. ¿De qué podremos enorgullecernos? Si la vida que tenemos viene de Él, si la nueva vida que Dios nos da es en Cristo Jesús, es Él finalmente el que recibirá todo reconocimiento. Por esto es que la recompensa y la corona que Dios promete a los suyos en esa vida eterna no es la recompensa de aquel que ve la ganancia y resultado de sus esfuerzos, de cómo Dios premia sus buenas obras, sino que lo que Dios promete en esa vida eterna es el reconocimiento de que en Él, en Cristo Jesús, está toda la honra y la gloria. Aquel que ha hecho lo que nosotros no podíamos hacer, nos ha dado también la vida en unión y relación con Él mismo. La pregunta, por lo tanto, clara y evidente en esta mañana es si estamos en Cristo Jesús, si realmente hemos sido unidos a Él, o solamente conoces acerca de Él, crees cosas acerca de Jesús, sabes quién es Él. Ninguna de estas cosas es suficiente para disfrutar de la vida eterna. Solamente en unión con Él, en esa relación íntima y profunda del que ve unida su vida a Cristo Jesús, podemos disfrutar de esa vida. Si has recibido así la vida de Dios en Cristo Jesús, la pregunta que tiene el apóstol es bien clara. ¿Cómo puedes seguir pensando, vivir sirviendo a otro Señor? ¿Cómo puedes poner los miembros de tu cuerpo al servicio del pecado? ¿Cómo puedes dedicar parte de tu tiempo, energía y esfuerzos para servir a aquel que solamente te puede traer la muerte? Semejante incoherencia es impensable para el apóstol. Y así comienza este capítulo diciendo: perseveraremos, por lo tanto, en la gracia. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por lo tanto, si estás en Cristo Jesús, estás libre de la tiranía, del poder y lo que significa
la opresión del pecado. ¿Por qué quieres vivir bajo su dominio una vez más? ¿Qué instinto masoquista te lleva a querer sufrir lo que sabes que no traerá más que infelicidad, insatisfacción y finalmente, si sigues en ese camino, el camino de la muerte misma? Por lo tanto, el llamado que nos hace el apóstol en este capítulo 6 es a perseverar en la gracia, pero en la gracia para que el pecado no abunde. Lejos de ser una justificación para el mal, la gracia de Dios es la que hace que tengamos razones precisamente para obedecerle. Como Él dice, poner vuestros miembros, presentar lo que vosotros sois y todo lo que tenéis para servir la justicia. Porque ¿qué fruto tenéis de esa vida de la cual ahora os avergonzáis y cuyo fin es muerte? Si habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tener por fruto esa santificación cuyo fin es la vida eterna.